Hola, eso es una videocápsula para el curso CC 3001, Algoritmos y Estructura de Datos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, sobre el código de Huffman y yo soy Jeremy Barbet. Voy a hablar de código prefijo libre de prefijo y del código de Huffman. En particular, voy a introducir el concepto de código de tamaño variable, iniciando con la teoría de la información de Shannon, los códigos prefijos y cómo son equivalentes a los árboles de código, como una relación con el árbol de decisión. Y el problema que era de encontrar código libre de prefijo optimal. Había un algoritmo top-down de Shannon y Fano y había problema. Y hay una anécdota muy simpática sobre Huffman para introducir el problema. Y después de introducir el problema, iba a presentar la solución, que es relativamente simple, de 1952, que es ante un algoritmo bottom-up. Tenemos una linda demo que ustedes pueden ejecutar en su propio computador. Y yo voy a hablar de la optimalidad del código, la optimalidad del algoritmo que calcula este código. Y después al final algunos links sobre cosas para ir más allá. Como estos códigos aparecen en algo que se llama Adaptive Merge Sort, sobre el cual trabajé un poco. Sobre como una mejora que vino algo 8 años después al algoritmo de Huffman cuando los pesos, que vamos a ver son ordenador, y algunos otros resultados más recientes aún que muestran que es un poco. Eso lo voy a describir de manera muy superficial, solamente para llamar la atención y motivarlos. Y tengo aquí algunas referencias que yo daré en full screen al fin de la presentación. Lo vamos a emitir. Okay. So, um, imagínense que tengan un texto como eso, abracadabra, la palabra mágica, y el alfabeto que noto sigma acá es, es A, B, C, D, R. Y obviamente podríamos tener un código de tipo algo como, si queremos transmitirlo eh, a distancia, vamos a tener que tener señales y podemos tener bufanda y cosas como eso. So, un señal, una posición de bufanda para cada, que significa A, una para B, una para C, una para D, para R. Y eso es tradicional. Hay un alfabeto, hay varios alfabetos de posición con una bufanda arriba, un bufanda a la izquierda y cosas como eso. Y a la época después de la Segunda Guerra Mundial, Claude Shannon, era pensando un poco a eso y cómo se puede optimizar y todo eso, y reduciendo a bits, como 0 y 1, y pensando que 0, algo es on o es off, como cuando habíamos corriente eléctrico es on o off. 0 o 1 es la unidad más pequeña de información y qué podemos hacer por transmitir. Por ejemplo, aquí tengo 5 letras. Yo podría decir que 0, 0, 0 es para A, 0, 0, 1 para B, 0, 1, 0 para C, 0, 1, 1 para D y 1, 0, 0 para R. Y como eso tengo una codificación y puedo codificar el texto y cosas como eso. Y pueden ver que hay mucho código que no usamos, por eso yo elegí un alfabeto de manera 5. 1, 1, 1, 1, 1, 0, hay mucho código que no se usa. So, había la idea que si hay una letra que es mucho más frecuente que otras, quizás le podríamos dar un código más corto. Y así ahorrar cuando comunicamos eso. So, si vamos a contar acá, cuando A hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto B hay? Creo que hay 2. ¿Cuánto C hay? 1. Cuando D 1. Cuando R 1. ¿Claro? So, el A está muy frecuente. Vale la pena de darle un código corto. So, podríamos dar, si hay código de tamaño variable, podríamos dar el código 0 a A y 0, 1 a B, 0, 0 a A
0, 0 a B, 0, 1 a C, 1, 0 a D y 1, 1 a R. Y así tenemos un código para cada letra. El único problema es que cuando vamos a concatenar, por ejemplo, codificar ABRA, tendríamos el 0 de A, el 0, 0 de B, y ya tenemos un problema, porque eso puede codificar AB o puede codificar AAA. Bon, hay que mejorar un poco más aún. El problema es que el código para A aquí es prefijo, es el inicio del código para B. No podemos autorizar eso, eso da demasiado ambigüedad al código. La idea de los códigos prefix free code, los códigos libres de prefijo, es decir, que vamos a prohibir que un código es prefijo de un otro. Y para hacer eso hay una astucia, un truco que es relativamente simple, es que cada código vamos a representar como un árbol binario. Como vamos a la izquierda vamos a anotar un 0, como vamos a la derecha un 1. Y si nos aseguramos que ponemos solamente la letra como hojas, somos seguros que los caminos que van a las hojas representan código sin prefijo. Aquí tengo 0, 0 para A, 0, 1 para B, 1, 0, 0 para C, 1, 0, 1 para D y 1, 1 para R. Tengo un código libre de prefijo. ¿Claro? Y eso es análogo a los árboles de decisión, en el sentido que cuando yo quiero desencriptar, decomprimir mi texto, yo tengo una secuencia. De nuevo, si tomamos A, B, vamos a tener 0, 0, 0, 1. Y voy a agregar un R, 1, 1 y un 0 para A. Tengo una secuencia como eso. Para decriptarlo, yo voy a tener solamente que seguir el árbol de decisión. Tengo un 0, yo decido de ir a la izquierda. Tengo un otro 0, yo voy a la izquierda. Tengo un A. Yo vuelvo a la raíz, tengo un 0, yo voy a la izquierda. Tengo un 1, yo voy a la derecha. Yo voy a tener un B. Vuelvo a la raíz, 1, 1, R. Y 0, 0. Tengo un A. ¿Ok? Eso es un árbol de decisión. Y un árbol de código que da un código libre de prefijo. Shannon y Fano eran dos científicos de teoría de la información. Shannon el padre de la teoría de la información, Fano yo creo que su alumno y trabajaban juntos. Y pensaba, sí, pero hay códigos que son más eficientes que otros. Por ejemplo, acá está bien que CD son los códigos largos porque son los menos frecuentes. Pero quizás podríamos subir el A acá, bajar el B, y aquí tendríamos un código mucho más pequeño para el A, con una sola letra, y un código un poco más largo para B y R, pero dado que tiene una frecuencia relativamente baja, quizás sería mejor. Aquí mi B tiene 1, 1, 0. Y mi R tiene 1, 1, 1. Pero ¿cómo encontrar tal árbol, tal código libre de prefijo optimal siempre? Y era un problema, eran buscando. La idea es que vamos a dividir al primer nodo, vamos a dividir el alfabeto en dos y ojalá que sean dos más o menos equilibrados. Y buscaron muchos algoritmos y nunca encontraron una manera top-down de construir el árbol. Y un árbol, a priori, cuando lo construyen en memoria, se construye de la raíz, eran bloqueados. Y Fano enseñaba el MIT un curso de teoría de la información. Y dio a sus alumnos, había que preparar el examen final. Al final del curso de teoría de la información, dio el problema de encontrar un código optimal por eso. Y si un alumno resolvía eso, no tenía que tomar el examen final.
sin mencionar que era un problema de investigación abierto, que habían trabajado ya 5 años con su director de tesis en eso y que lo sabía. Y había un alumno un poco flojo en este curso que, oh, yo puedo no tomar el examen final, que se puso a trabajar en eso y no encontraba. Hay que decidir dónde cortar, dónde no encontraba. Y su sobrino cuenta en la biografía que a un momento perdió esperanza y botó las cosas en su papel y se preparó a estudiar para el examen y le vino la idea. So, vamos a ver esta idea y la idea es relativamente simple. Se ha estudiado, es la idea de algoritmos que se dice greedy. Ustedes normalmente ya han visto varios algoritmos greedy en el pasado. Y vamos a verlo con una demo. So, lo voy a explicar después el algoritmo, pero aquí yo hice un sitio web del demo project. So, aquí escribo la frase que tuvimos y vamos a ver cómo funciona el algoritmo sobre eso. Ojalá funcione. Ah no, yo cliqué aquí. So, aquí tengo la letra y el algoritmo es bottom-up. Toma la 2 de la letra con frecuencia mínima, C y D, y las junta. 2 letras de frecuencia mínima, B y R, y las toma. Y después va a elegir los 2 nodos de peso mínima, que cuando hacemos la suma C y D era 1 y 1, da un peso de 2. Está escrito, no sé si lo pueden ver bien. El 2 y 1 daba el 2 y 2, no sé por qué abracadabra está 2, yo creo que lo escribí mal, pero está bien. Y después CDBR, y después lo suma con A. Y este algoritmo toma siempre los dos símbolos o nodos, nodos externos o nodos internos, los dos nodos de peso mínimo, y juntarlo en un nodo de peso, la suma de los dos. Eso da un código optimal. Y eso se puede implementar en muy buen tiempo. Eso es el algoritmo bottom-up. Pueden ir a este sitio y lo hacer con su texto favorito. Aquí hay un ejemplo. Si yo hago data, se pone un texto mucho más grande y lo voy a ejecutar. Pueden ver toda la letra con su frecuencia. Toma los más pequeños, crea un nodo de peso 2, 4, 2, 3, 6, 4, 8, y ahí va demasiado rápido. Construye un árbol y al final va a juntar todos los nodos en una sola raíz y asignando un 0, un 1 a las aristas que van a la izquierda, a la derecha de manera arbitraria, son simétricos obviamente. Se genera un código que se llama el código de Huffman. ¿Ok? So, yo vuelvo a... ¿por qué este código es optimal? Y cuando digo optimal es en el espacio que toma. So, vamos a recopiar aquí los números. Yo no debo haber borrado. Abracadabra, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, no, 5. 5. B 2 veces, C 1. Y R es 2 veces, no había equivocado antes. R sale 2 veces, acá y acá. So, ¿cómo resolver el problema de encontrar un código optimal? Vamos a hacerlo por recurrencia. Si había solamente una letra, sabríamos cuál es el código optimal. Si había 2 letras, sabríamos cuál es el código optimal. Es solamente 0 para una, 1 para el otro, basta. So, ¿cómo hacer para un código más largo? Vamos a asumir que tenemos un algoritmo que lo resuelve para n-1 letras. Si había una letra menos, sabríamos resolverlo de manera óptima. Y vamos a reducir a eso. Y si ponemos el problema como eso,
Bah, el código Optima tiene que juntarse ID. Porque son las dos letras las menos frecuentes, son las que tiene que tener el código del tamaño más largo. Nadie, ni A, ni B, ni R, debería tener un código de tamaño superior a C o a D. So, vamos a crear un símbolo artificial que se llama CD. Y cuando leemos este símbolo, vamos a necesitar un bit más para encontrar si es C o D. Y ahora tenemos una nueva instancia con el símbolo A de peso 5, B de peso 2, CD de peso 2 y R de peso 2. Y por hipótesis sabemos que podemos resolver ese problema de manera optimal. Eso da la intuición del cómo construir el código de Huffman y de por qué es optimal. Y a Shano y a Fano no lo habían encontrado. Es un alumno de pregrado o de posgrado quizás. Pero era un alumno que encontró eso porque no quería tomar el examen final. Vamos a ver muy rápidamente la complejidad de este algoritmo. Si tengo la lista de peso que no son ordenados, tengo que seleccionar el min. Y eso se puede hacer en tiempo lineal, pero vamos a tener que buscar el min muchas veces, o vamos a construir un heap en tiempo lineal. Y sacar el min dos veces va a ser tiempo log n. Después hay que tener cuidado porque queremos el min después adentro toda la frecuencia de caracteres, pero también este. Vamos a agregar este CD, este nuevo símbolo al heap. Pero no lo va a hacer subir. Él decreció de 2 su tamaño y creció de 1. Va a me dar un heap de tamaño n-1, todavía la complejidad es log n. Hay n símbolos. Cada vez que saco dos veces del heap, agrego al heap, me cuesta 3 log n. Y lo voy a hacer n veces. Eso, la complejidad del algoritmo es en O de n log n. En la cota superior. Y del otro lado, imagínense si yo tenía peso 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 exponencial. El árbol optimal para eso va a ser un ramo como eso. Donde yo tengo el 1, el 2 acá y el 4, 8, 16, 32, 64 acá. El que es más frecuente tiene el código más pequeño. Si yo calculo el código de Huffman, yo voy a tener este árbol, este código. Y entonces yo voy a ordenar los pesos. Yo voy a ordenar los pesos por orden creciente decreciente. Si yo podía calcular el código de Huffman en menos que n log n operación comparación, yo podría ordenar en menos de n log n. Y sabemos que n log n es la cota inferior en el modelo de comparación para ordenar. Así que tenemos una cota inferior para calcular el código de Huffman en un modelo. Hay detalles, pero eso es para las clases de CC4102. Por el momento lo dejo en eso. Calcular el código de Huffman es omega de n log n en un árbol de decisión, en un modelo de árbol de decisión. Y eso nos da que la complejidad, en el peor caso por n fijado, cuando hay n símbolo, es θ de n log n. Para ir un poco más allá. Hay aplicación de Huffman en muchas cosas, en la compresión en general. Pero hay algo que es un poco chistoso. Yo encontró. Todos conocen merge sort normalmente. Ahora imagínense que tenemos algo como 5, 6, 7, 8, 3, 4, 2, 1. Que tenemos que ordenar. Podemos aplicar merge sort y va a ser n log n y todo eso. El otro que podemos hacer es detectar que
5, 6, 7, 8 ya es creciente, 3, 4 es creciente, y 2 y 1 no. Tenemos 4 bloques. Hay un algoritmo que es conocido como merge sort, que es el merge 2 a 2 adaptive merge sort, que hace el merge 2 a 2 de estos bloques. Y si hay sigma bloques, o vamos a decir rho bloques, el árbol que hace los merge va a tener altura log e rho, y vamos a tener una complejidad de n log e rho más n comparación para detectar los bloques. Eso es adaptive merge sort. Pero si queremos más allá, este grande bloque 5, 6, 7, 8, el hecho de hacer el merge 2 veces nos va a costar mucho. Él podría ser mucho más grande, nos va a costar mucho. Hay un esquema para hacer el merge que es más eficiente, que es de hacer el merge de los dos más pequeños, de notar que el bloque resultante es de tamaño 2, y después de buscar los dos bloques, o original o creado, que son los más pequeños. Aquí tengo uno de 2 y uno de 2, vamos a dar un bloque de tamaño 4, y aquí yo voy a hacer el merge de el bloque de 4 original con el bloque de 4 creado. Y eso es un código de Huffman. Yo tomé los dos más pequeños y creé algo que tiene la suma y todo eso. Y eso da un esquema para merge sort que minimiza más aún la curva de comparación, que usa menos comparación aún que el n log e rho que describí antes, que corresponde a la entropía de los tamaños de los bloques. Y es algo que no tiene nada, se puede aplicar en turno la compresión, ordenar de manera más rápida, se puede aplicar a la compresión de permutación y entonces volver a la compresión de manera complicada. Pero eso es solamente un algoritmo de ordenamiento más rápido para algunas instancias, y está basado en el mismo principio que el código de Huffman. Después, algo que quería delinear rápidamente, el algoritmo de Van Leuven. Asumimos que estos pesos que yo tengo acá, 5, 2, 1, 1, 2, que ya lo tengo ordenados. Eso significa que yo voy a tener solamente el 2 acá, y ya tengo los pesos ordenados, ¿ok? Y de hecho vamos a ordenarlo en orden creciente, porque siempre estoy buscando el mínimo. Tengo 1, 1, 2, 2, 5. La pregunta, ¿podemos ir más rápido? Así, no vamos a tener que acceder al heap y todo eso. Depende un poco, porque cuando selecciono los dos primero, dado que ya es ordenado, no pago nada para eso, yo voy a producir un nodo de costo 2, y eso introducirlo adentro de la lista ordenada podría costar un poco. La idea del algoritmo de Van Leuven es que mantenemos una lista de hojas, que son los pesos original, y una lista de nodo interno. Y esta lista de nodo interno la llenamos en orden. Los nodos internos sus pesos se producen de manera incremental, dado que yo elijo los dos pesos mínimos, y después otro peso mínimo, pero que tiene que ser más grande que los previos, o no más pequeño al mínimo. La suma va a ser más grande. Si lo vemos acá, tomamos los dos 1, vamos a rayarlo para no usarlo de nuevo, y ahora tenemos que elegir el mínimo. El mínimo de los pesos originales lo tengo ya en mi primera lista, pero yo tengo que tomar el mínimo de todo, y para tomar el mínimo de todo tengo solamente que considerar el mínimo el primer elemento de una lista y el primer elemento de la otra, y hacer una comparación, y yo tengo el mínimo de todo el conjunto. Hay que tener una manera
de considerar los states, aquí hay un 2 y un 2. El algoritmo de Van Leuven, por algunas razones, minimizar la altura máxima del árbol va a siempre preferir la letra. Vamos a tomar estos dos y nos va a dar un nodo de peso 4. Los voy a rayar porque ya son tomados. Y después tengo que tomar el mínimo. Yo voy a comparar el 2 con el 5 y yo voy a elegir el 2. El 4 con el 5 y yo voy a elegir el 4. Y eso me va a dar un nodo de peso 6. Y voy a rayar estos dos. Y después al final 5 y 6 lo voy a combinar. Y eso me va a dar un nodo de peso 11. Y cuando me queda un solo peso, yo terminé el algoritmo. El costo de este algoritmo, para cada nuevo nodo, usa dos comparaciones para elegir los dos mínimos. ¿Y cuántos nodos hay? Hay la n hojas y n-1 nodo interno, más o menos 2n. Se demora 4n comparación, y eso es orden de n, cuando ya es ordenado. Una manera de notarlo es sort, la complejidad, más como eso, la complejidad de ordenar, más orden de n. Y se puede mostrar una cota inferior, que si ya son ordenados, al mínimo tengo que leerlo, yo tengo una cota inferior si ya son ordenados de omega n. Van Leuven resuelve el problema de manera optimal si sabemos que los pesos ya son ordenados. Eso. Y el último resultado que quería decir es que entonces parece muy similar a ordenar. Cuando yo hice la cota inferior de la complejidad de n log n, hice una reducción a ordenar. Y si ya tengo los datos ordenados, es en O de n. Hay una pregunta, es que tiene la misma complejidad en el peor caso Huffman y ordenar O de n log n. ¿Sería porque los problemas son equivalentes? No. La respuesta completa es un poco más complicada, pero hay un ejemplo que se puede tomar que es relativamente simple. Aquí tengo un conjunto de peso, creo que son 8, que son todos distintos. ¿Ok? Y son ordenados para que sea más fácil para ustedes de visualizar, pero vamos a imaginar que para un algoritmo puede ser en desorden. Cuando yo ejecuto el algoritmo de Huffman o de Van Leuven, yo tomo los dos más pequeños y hago la suma. ¿Sí? Eso va a ser 257. Y si yo tomo los dos otros, la suma, no va a calcular todo eso, pero porque estos pesos son todos adentro de un factor 2, 256 es más grande que 136. Y la suma de 130 y 131 es más grande que 257 por definición. Y va a ser más grande que 136 también. Y la suma de 132 y 134 va a ser más grande que su predecesor. 135 y 136 va a ser más grande que su predecesor. Cada vez que la suma de los dos más pequeños es más grande que el peso máximo, yo voy a tener un árbol más o menos equilibrado. Y yo no voy a necesitar ordenar los pesos de ninguna manera. Yo voy a poder decidir, ok, si son poder de 2 la cantidad de peso, todos tienen el mismo tamaño de code length. El árbol va a ser un árbol balanceado de código. Yo puedo dar 0000, 001, 0110, el equivalente de un código ASCII a todos los... Sin ordenar, si estos datos eran ordenados, sería igual. Yo tengo solamente que saber la valor de los dos min y del máximo. Y eso había que refinarlo un poco. Si hay varios bloques, pocos, pero varios bloques que son dentro de un factor 2, uno de los otros, ¿se puede aprovechar o no? La respuesta es sí. Pero eso muestra que ordenar
y calcular Huffman no son equivalentes, tienen la misma complejidad en el peor caso, pero en instancias como eso, que son más fáciles que el peor caso para Huffman, y que puede ser todavía el peor caso para ordenar, se ve bien que hay una diferencia entre ordenar datos y calcular el código de Huffman de estos datos. Bon, pero... con eso hemos visto un poco el código de Huffman. Eso es la parte importante, ¿eh? La introducción era para llamar su atención y Going Beyond es para más. Aquí tiene una lista de referencia sobre Huffman que recomiendo. Y le voy a decir por qué lo recomiendo. Sorry. Eso. Wikipedia siempre es una fuente. Aquí hay implementación en Python de Huffman, para que lo pueden estudiar y todo eso. Aquí hay la demo que hemos visto juntos. Y aquí es el título del artículo que yo hice en 2016 para explorar cómo calcular el código prefijo libre de prefijo más rápidamente que en el OGN por varios casos, donde es más fácil. Claude Shannon era el padre de la teoría de la información y vale la pena, si son curiosos, que ven un poco su biografía. Algo que era un científico, era el padre de la teoría de la computación, era también alguien que hacía malabarista, que hacía uniciclo, porque cada uno tiene un hobby. Él inventó teorema sobre el malabarismo, él inventó un nuevo tipo de uniciclo, él inventó una máquina para resolver el código de Rubik, él inventó la trompeta que puede enviar fuego. Era un caracteroso, si son curiosos, y los invito a ver referencias sobre él y algunas de estas noticias. Y David Huffman también tiene una historia interesante, más que de ser flojo y de descubrir un resultado que revolucionó un poco ciencias de la computación. Después de hacer eso, él se dedicó a buscar cosas como sobre origami, como doblar papel y cosas como eso. Y muchos años después eso tuvo aplicación para enviar satélite en el espacio cuando queremos tener paneles solares en el satélite que toma una grande superficie pero que hay que doblar para empaquetearlo bien y que se dedobla sin problema en el espacio. Y varios otros resultados de matemática, de análisis matemática que tuvieron mucha aplicación. Y esta frase que a mí me gusta, cada uno tiene que tener sus héroes. Huffman never tried to patent an invention from his work. Instead, he concentrated the effort on education. In Huffman's world, my products are my students. Ok, no sé si los llamaría a ustedes mis productos o mis hijos o lo que sea, pero sí, poner sus esfuerzos en la educación, yo creo que cada uno elija sus cosas, pero es algo que tiene mucho sentido para mí. Eso. Eso era mi video sobre los algoritmos, sobre el código de Huffman. Y espero que le haya gustado y que el ruido de los loros no lo molestó demasiado. Se comportaron muy bien, yo encuentro. Eso. Chao.